Antes de comenzar, quiero pedirte que si te ha pasado algo aterrador, lo dejes en los comentarios. Era tarde en la noche, alrededor de las 9 o 10 de la noche, cuando me subí al auto con otras 4 chicas y 3 chicos. Llamemos a las chicas Kylie, Leslie, Sarah y Maria, y a los chicos Noah, Alex y Sammy. Íbamos rumbo a Gainesville solo por diversión, para tomar fotos y pasar una noche fuera de casa. Llegamos a Gainesville unas 2 horas después, alrededor de las 11:30 o medianoche. Nos tomamos fotos en una cancha de básquet y luego nos dirigimos a un hotel bonito, de unos 7 u 8 pisos de altura. Al frente había un vagua pequeño, y estábamos junto a una autopista con un puente que cruzaba la intersección. Al lado de esa intersección había una especie de zona boscosa, con muchos árboles. Entramos, nos acomodamos y luego decidimos volver a salir al estacionamiento para fumar. Todos estaban bebiendo, excepto yo. Sin saberlo, el momento más aterrador de mi vida estaba a punto de ocurrir. Todos estábamos en el estacionamiento excepto Sammy. Estábamos fumando y bebiendo cuando Leslie empezó a asustarse y a caminar rápido alejándose del grupo. Todas las chicas dijeron que solo estaba jugando o que estaba mal viajando. Yo fui el único que la siguió para asegurarme de que estuviera bien. La seguí hasta quedar detrás de 2 autos del grupo que estaban estacionados detrás de nuestro vehículo. Mientras la seguía, se puso cada vez más asustada, como si estuviera a punto de llorar. Me dijo, está viniendo. El corazón se me cayó al piso. Estaba confundido e intenté calmarla, preguntándole qué era lo que venía. Se puso más alterada y siguió diciendo, está viniendo, bro. Apenas unos segundos después de que lo dijo por segunda vez, escuchamos un grito ensordecedor. Ese grito no sonaba humano ni animal. Me dio un vuelco el corazón porque algo dentro de mí me dijo que no era una persona ni un animal normal. Lo más extraño de todo fue que corrí hacia el grupo y ellos no reaccionaron en absoluto. Les pregunté si no habían escuchado eso, y dijeron que no. Eso es imposible, el grito fue extremadamente fuerte. Leslie y yo corrimos hacia el hotel desde el estacionamiento e incluso le preguntamos al personal de recepción, porque era algo que también se habría escuchado desde adentro del hotel. Ellos tampoco escucharon nada. Parecíamos locos, como si estuviéramos drogados. Dijimos no importa y subimos a la habitación del hotel. Ambos estábamos en silencio, preguntándonos cómo nadie más había escuchado lo que nosotros sí, sin tener idea de qué estaba pasando ni qué era eso. Entramos a la habitación e intentamos explicarle a Sammy lo que habíamos escuchado. Parecíamos aún más locos para él. Dijo que quizá deberíamos irnos a dormir o algo así. Miramos por la ventana hacia la dirección de donde había venido el grito y vimos varios vehículos policiales e incluso un equipo SWAT yendo hacia ese lugar, pero sin sirenas ni luces, lo que hizo la situación todavía más inquietante. Hasta el día de hoy nunca entenderé ni sabré qué era realmente esa cosa ni qué quiso decir ella con está viniendo. Solo espero que nunca vuelva a pasar y poder encontrar algún tipo de respuesta sobre qué fue eso aquella noche. No he vuelto a hablar con ellos desde entonces, pero he pensado en contactarla para preguntarle qué recuerda de todo esto. Esto pasó hace como 15 años. Eran vacaciones escolares y mi amiga, la llamaremos Sarah, y yo estábamos extremadamente aburridas y solo queríamos pasar el rato. Era verano y vivíamos en un pueblo pequeño llamado New Braunfels, en Texas. Todo estaba bastante disperso. En fin, eran alrededor de la medianoche y no sabíamos a dónde ir, así que decidimos ir al parque. Era un parque algo grande. Estuvimos ahí más o menos 1 hora. Nada fuera de lo normal, hasta que ambas vimos a alguien, o algo, agachado sobre una mesa. Para empezar, ya era raro que hubiera alguien más en el parque a esa hora. Pero lo verdaderamente perturbador es que esta persona estaba agachada encima de una maldita mesa. Ni siquiera estaba sentada en el banco. Lo que realmente me dejó mal fue que, como no aparté la mirada y seguí observando con más atención, noté que tenía alas. El cuerpo era completamente humano, pero tenía jodidas alas. La parte que nunca voy a olvidar. De repente, soltó el grito más desgarrador que he escuchado en mi vida, como el de una mujer siendo apuñalada hasta la muerte. Sonaba como una mujer, pero al mismo tiempo no era humano. Era un tipo de grito que una persona normal no puede hacer, pero que tampoco ningún animal podría emitir. Algo parecido a los gritos que hacen los demonios o criaturas en las películas.
Entonces se puso de pie, y ese cabrón debía medir mínimo unos 2,5 metros, unos 8 pies. Corrimos tan rápido como pudimos. ¿Alguna vez has corrido hasta el límite de tus pulmones? Yo corrí hasta quedarme sin aire y seguí corriendo incluso cuando empecé a toser sin parar y tuve que bajar el ritmo. Golpeamos puertas de casas pidiendo ayuda y la gente nos amenazaba diciendo que tenían armas y que nos dispararían si no nos íbamos. Literalmente estábamos atrapadas afuera con esa cosa. Yo no dejaba de mirar al cielo porque todo esto me recordaba a la película Jeepers Creepers. Después de unos 20 minutos, apareció la policía y, por supuesto, pensaron que estábamos drogadas. Aún así, decidieron dejarnos ir. Yo caminé el resto del camino porque vivía a unas cuantas cuadras. La policía llevó a mi amiga a su casa. Había un policía blanco y uno mexicano. Cuando el policía mexicano escuchó la historia, fingió que era algo inventado, pero la expresión en su cara decía claramente que sabía algo sobre esa cosa, algo que nadie más sabe. Ahora tengo PTSD y odio salir sola de noche, especialmente cerca de parques o zonas boscosas. La gente rara no asusta a los policías, los animales tampoco, pero sabes que era algo mucho peor cuando un policía miente y no puede mantener una cara seria por miedo. Como dije, es una historia que realmente pasó y la recuerdo con total claridad. Pero es una historia que nadie cree. Intenté hacerla lo más corta posible. Hay muchas más historias inquietantes de mi papá, mi mamá e incluso de otros miembros de mi familia. Esta es solo una de ellas. Es 1993. Mi papá y su amigo, llamémoslo Mac, porque no recuerdo su nombre real, tenían ambos 12 años. Estaban en la casa de mi papá jugando videojuegos. Mi abuela había salido con amigas o de compras y mi abuelo ya no estaba presente en sus vidas. Era tarde y ellos estaban jugando con la puerta cerrada cuando escucharon un ruido. No sonaba como la puerta principal, así que se confundieron y se asustaron. No quisieron arriesgarse, así que mi papá tomó un bate y Mac agarró otra cosa, no recuerdo qué. La casa de mi papá en ese entonces tenía una especie de forma circular. Mi papá fue hacia la derecha y Mac hacia la izquierda, o tal vez al revés, no lo recuerdo bien. Ambos avanzaron lentamente hasta encontrarse en el otro lado de la casa. Cuando llegaron, no había nada. Los dos estaban confundidos. Entonces mi papá se dio la vuelta para regresar junto con Mac por el mismo lado por el que había venido, y fue ahí cuando vieron una mano negra, antinaturalmente larga, apoyada en la pared. La mano se retiró de golpe, dejando una marca de rasguño en la pared. Mi papá y Mac salieron corriendo en dirección contraria, regresaron a su cuarto, la puerta principal estaba del mismo lado donde apareció esa cosa, cerraron con seguro y esperaron hasta que mi abuela regresara. Cuando ella llegó, se enojó muchísimo con mi papá por la marca de rasguño en esa misma pared. Intentaron explicarle lo que había pasado, pero obviamente no les creyó. No es la historia más aterradora, pero sí una de ellas. Tenía 21 años, estaba sola y había reservado un taxi para ir a una fiesta familiar. El taxi llegó aproximadamente una hora antes de lo previsto. Yo ya estaba lista, así que pensé que podía ir antes para ayudar a preparar todo. Me subí al taxi y de inmediato empezó a preguntarme a dónde iba y por qué, y luego cambió el tema para contarme sobre otras chicas que había recogido esa misma semana. Me di cuenta de que no se parecía en nada a la foto de su credencial. Dijo que se había cortado y teñido el pelo desde que se tomó la foto del ID. Como ya estaba dentro del coche y a mitad del trayecto, decidí creerle, aunque seguía dudando. Empezó a decir que se ganaba más dinero haciendo viajes al aeropuerto. Mirándolo en retrospectiva, creo que intentaba parecer un conductor legítimo. Luego habló de recoger azafatas y tener tríos con ellas antes de que volaran de regreso al día siguiente. El taxista hablaba sin parar y conducía aún más rápido. Tanto, que llegamos al lugar antes de que siquiera abriera. No había nadie alrededor, ni empleados. Estábamos completamente solos. El taxista dijo que esperaría conmigo. Estábamos sentados en un estacionamiento vacío, frente a un bar vacío. Me ofreció un cigarro y lo acepté. Eso pareció hacerle pensar que ahora éramos mejores amigos. Definitivamente daba vibras inquietantes, pero no sabía cómo alejarme de él. Me dijo que sería muy difícil conseguir un taxi para volver a casa más tarde porque era sábado por la noche y siempre se llenaban de trabajo.
Me ofreció darme su número para que lo llamara al final de la fiesta y que, por ser yo, seguro aceptaría el viaje. Luego tomó mi teléfono de mis manos, marcó su número y se llamó a sí mismo para comprobar que lo había guardado bien, lo que significó que ahora él también tenía mi número. Después empezó a contarme cómo envolvía la cadena de su perro alrededor del puño y golpeaba cosas con ella para endurecer la mano. Sentí un enorme alivio cuando empezaron a llegar mis familiares junto con el personal del lugar. Él finalmente se fue, recordándome que lo llamara más tarde. Al final de la fiesta salí para llamar a un taxi y vi uno estacionado ahí, era el mismo tipo. No sé si fue por miedo a hacerlo enojar o porque ya había tomado algo, pero me subí. Me llevó a casa, hablando sin parar. Cuando llegamos a mi calle, prácticamente se invitó solo a entrar. Tuve que poner varias excusas antes de que aceptara un no. Cuando por fin bajé del coche, corrí a entrar, cerré la puerta con llave, me aseguré de que todas las ventanas y cortinas estuvieran cerradas y me quedé sentada en la oscuridad un rato, esperando que no hubiera visto en qué casa entré. Me sentí aliviada de librarme de él. Hasta que, varios meses después, me llamó a las 4 de la madrugada para decirme que estaba en mi calle. Esto pasó algunas veces más hasta que finalmente lo bloqueé. Supongo que captó la indirecta. Aún así, hasta hoy me siento incómoda cada vez que tengo que llamar a un taxi. Cuando crecíamos, todos los niños de nuestro entorno éramos llevados constantemente a reuniones religiosas entre semana, oraciones, estudios bíblicos y ensayos de coro. Nuestros padres no nos prestaban atención a sus propios hijos. Todo se trataba de servir a Dios, ayudar a los necesitados y participar en actividades comunitarias. Dentro de las casas o salones, los adultos hablaban sin parar sobre sus vivencias espirituales. Mientras tanto, los niños éramos enviados al patio trasero, en la oscuridad. Allí, el hijo de uno de los líderes religiosos, que tenía alrededor de 15 años, intimidaba y presionaba a los niños menores para que participaran en conductas completamente inapropiadas. Era una persona dominante y daba mucho miedo. Forzaba a los niños uno por uno. Cuando llegó mi turno, empujé a otro niño hacia adelante y dije que no. Después corrí al coche de mi madre y me quedé allí el resto de la noche, en shock. Aún conozco a 2 de los niños que fueron afectados esa noche. Nunca se recuperaron. Tenían menos de 10 años. Uno de ellos nunca volvió a comunicarse con normalidad y ha necesitado atención permanente toda su vida. Hoy tiene 39 años. El otro vive con graves secuelas emocionales y apenas ha podido llevar una vida funcional. Ahora tiene 30. Intenté contar lo sucedido a mis padres, al líder religioso y a las familias implicadas muchas veces. Siempre ocurrió lo mismo, negación absoluta. Decían que yo mentía y que algo así jamás podría pasar en un entorno correcto. 15 años después, volvimos a encontrarnos con esas personas. Para mi horror, el mismo individuo apareció y llevaba años trabajando como encargado de actividades infantiles. Su actitud era profundamente perturbadora. Se notaba algo incorrecto en su comportamiento. Supe de inmediato que nunca había cambiado y que nadie lo había detenido. Intentó saludarme con confianza. Yo reaccioné con rabia y confronté a los adultos. ¿Cómo permitían que esa persona siguiera cerca de niños? ¿Por qué nadie quería ver lo evidente? Me acusaron de exagerar y me pidieron que me fuera por falta de respeto. 2 semanas después, salió a la luz que esa persona había tenido comportamientos inapropiados con varios menores durante años. Aún así, muchas personas siguen sin creerme. Y los niños afectados, ahora adultos, cargan con las consecuencias hasta hoy. Esto es un poco largo porque lo estoy escribiendo de forma bastante libre, tal como lo recuerdo. Además, puede que algunas personas no piensen que sea algo tan grave, pero tratar con la muerte no es algo que yo tome a la ligera. Cuando tenía poco más de 30 años conseguí un trabajo como auxiliar de cuidados en una residencia de ancianos. No me di cuenta del todo cuando firmé el contrato, pero el puesto para el que me necesitaban era en la planta de demencia severa. Pasaron muchas cosas extrañas e inquietantes mientras trabajé allí, pero hay una en particular, relacionada con la muerte, que nunca le he contado a nadie. Las personas a las que cuidaba eran todas ancianas y padecían distintas enfermedades avanzadas relacionadas con la demencia. Durante el tiempo que estuve allí vi morir a muchas personas,
tanto de forma indirecta, al encontrarlas ya fallecidas, como de forma directa, estando con ellas en el momento de su muerte. La primera vez que viví algo así fue con una mujer que estaba en cuidados paliativos, atención al final de la vida, cuando se deja de intentar curar al paciente y se pasa a centrarse únicamente en su comodidad. 3 de mis compañeras se turnaban para asegurarse de que siempre hubiera alguien sentado con ella. Después de unos días recibimos una llamada de la hija de la paciente, que había estado de vacaciones muy lejos cuando la salud de su madre empezó a empeorar. Una de las enfermeras ya le había informado de la situación y al parecer la hija llevaba días viajando sin parar para regresar. Ahora estaba a aproximadamente 1 hora de distancia y quería una actualización. Una de mis compañeras le explicó que su madre entraba y salía de la inconsciencia y tenía una respiración muy trabajosa, pero que había estado así durante las últimas 48 horas, por lo que se consideraba relativamente estable. La hija se sintió aliviada y dijo que esa noche se quedaría con su madre. Unos 45 minutos después, la compañera que estaba sentada con la paciente vino a buscarme para preguntarme si podía reemplazarla. Su turno estaba terminando y su relevo llegaba un poco tarde. Yo llevaba poco tiempo trabajando allí y nunca había acompañado a nadie en cuidados paliativos, así que dudé. Mi compañera me explicó que solo tendría que quedarme allí unos 15 o 20 minutos hasta que llegara su relevo habitual o la hija de la paciente. Acepté y entré a sentarme junto a esta persona que se estaba muriendo lentamente. No sabía muy bien qué hacer, así que le tomé la mano y le hablé de lo bonito que se veía su cuarto. No respondió en absoluto, supuse que estaba completamente inconsciente. Le dije, tu hija viene de camino, y de repente abrió los ojos y me miró directamente. Me sobresaltó ese cambio tan repentino, así que no pensé demasiado en lo que decía. Intenté ser calmada y amable, y de forma imprudente dije, está bien, ya no tienes que seguir luchando. Sus ojos se suavizaron, tomó una última respiración profunda, más o menos, y cerró los ojos. No volvió a respirar. Me di cuenta de que había muerto y entré en pánico. No habían pasado ni 30 segundos cuando la puerta se abrió y entró su hija. Se la veía tan feliz de haber llegado a tiempo, y yo debía de estar pálida como un fantasma porque sentía que acababa de causar la muerte de su madre. Se quitó el abrigo, entró sin siquiera mirarme y preguntó cómo estaba su madre. Yo estaba en shock y solo logré decir, ha fallecido. Eso no pareció registrarse en absoluto. La hija se acercó, abrazó y besó el cuerpo de su madre y dijo, aguanta, mamá, voy a hablar un momento con la enfermera, y salió corriendo de la habitación. Yo todavía no había soltado la mano de su madre. Me quedé allí sentada, mirando el cuerpo, tratando de entender qué debía hacer. Pasaron unos minutos durante los cuales recordé cosas sobre el rigor mortis e intenté cerrar su boca, que estaba muy abierta, y mantener sus ojos más cerrados, habían quedado entreabiertos. Entonces la puerta se abrió de nuevo y entraron la hija y la enfermera de turno de noche. Solté la mano que había estado sosteniendo todo ese tiempo y dejé que la hija se sentara en mi lugar. Llevé a la enfermera a un lado y le susurré, está muerta, falleció hace unos minutos. La enfermera me miró con seriedad y sacó su estetoscopio para escuchar el corazón de la paciente. La hija parecía confundida, y entonces la enfermera dijo con mucha claridad, ha fallecido, está muerta. En ese momento la hija lo entendió y comenzó a llorar y a lamentarse, abrazando a su madre. La enfermera me acompañó al pasillo y habló conmigo sobre lo ocurrido. Por alguna razón no pude decirle la verdad completa, así que le dije que la paciente simplemente había dado unas pocas respiraciones irregulares y luego se había detenido. Ella me dijo que esas cosas pasan y que no debía culparme. Sabía que yo no había vivido algo así antes y trató de asegurarse de que estuviera bien. Yo solo quería irme, así que la convencí de que estaba bien y salí a fichar. De vez en cuando pienso en esa mujer y en su hija. Siento algo de vergüenza por cómo se desarrolló todo, pero después de haber visto morir a muchas más personas desde entonces, encuentro consuelo en saber que al menos ella no estaba sola cuando murió. No todos tienen esa suerte. Estaba en Jerome con mi familia, llevé a mi papá por su cumpleaños. Todo iba bien. Yo quería ir al restaurante Hunter Hamburger porque me gusta mucho la comida y ya había estado ahí varias veces antes. Así que entramos, estábamos mi papá, mi pareja, mi hija y yo. En la entrada estaba la anfitriona, una chica muy amable. Justo detrás de ella había otra chica joven, acompañada por 2 hombres muy altos,
calvos, que parecían gemelos y tenían un aspecto bastante intimidante. Hice contacto visual con la anfitriona, luego con la chica que estaba detrás, bajé la mirada un segundo y cuando volví a levantarla, esa chica me estaba mirando fijamente. En ese momento ocurrió algo que me dejó completamente paralizada. Su rostro cambió por unos segundos de una manera que nunca había visto antes. Sus ojos parecían agrandarse de forma antinatural y se veían de un color rojo intenso, un tono que jamás había visto en la vida real. Fue algo tan rápido como aterrador. Luego, su rostro volvió a la normalidad. Sentí un miedo enorme, pero por alguna razón no reaccioné externamente. Tuve la sensación de que ella sabía que yo había visto algo extraño, aunque no sé si fue intencional o simplemente algo que se le escapó. Volví a concentrarme en la anfitriona, le di mi nombre y número para que nos avisaran cuando la mesa estuviera lista. Después me giré hacia mi familia y les dije que saliéramos a esperar afuera. Comenzamos a caminar y, justo detrás de mí, los dos hombres altos salieron también. Caminamos aproximadamente media cuadra con ellos prácticamente pegados a nosotros. No dijeron ni una sola palabra. Por dentro estaba muy alterada, intentando que mi familia caminara más rápido sin levantar sospechas. Finalmente, los hombres se detuvieron y regresaron al restaurante. En ese momento sentí que quizás solo estaban observando si yo iba a decir algo en voz alta. Cuando mi familia llegó a mi lado, lo único que pude decir fue que subiéramos al auto y nos fuéramos de inmediato. No expliqué nada hasta que ya habíamos bajado la colina y estábamos lejos. Fue una de las experiencias más aterradoras que he vivido. No estaba bajo ninguna sustancia ni pasando por algo que alterara mi percepción. Lo que vi fue completamente real para mí. Después de eso, quedé muy afectada. Durante un tiempo me obsesioné con entender lo que había pasado. Buscaba información constantemente en internet una y otra vez sobre Jerome y experiencias extrañas. Un día, mientras hacía una búsqueda similar, apareció un mensaje inquietante que básicamente decía que dejara de buscar y que no regresara a Jerome. Me asusté tanto que apagué la computadora de inmediato. Cuando volví a encenderla y repetí la búsqueda, ese resultado ya no estaba. Desde entonces, no he vuelto a Jerome y no creo que pueda hacerlo. Es una experiencia que me marcó profundamente. Sé que es difícil de creer para quienes nunca han vivido algo así, y no intento convencer a nadie. Solo cuento lo que me ocurrió y cómo me hizo sentir. Así que mi nombre es Max. Actualmente tengo 15 años y esta historia me pasó cuando tenía 11 o 12, no recuerdo la edad con total claridad. A mis amigos y a mí nos encanta explorar y cada vez que tenemos la oportunidad de hacerlo, lo hacemos. Estos son los personajes de mi historia. Max, yo. Bren, un amigo cercano. Nick, mi mejor amigo, con quien siempre exploraba. La chica que desaparece, la antagonista de esta historia. Esta vez no estaba en mi casa. Estaba en la casa de mi mejor amigo, Nick, y estábamos extremadamente emocionados por explorar un arroyo cerca de su casa. Ya habíamos explorado ese lugar varias veces y cada vez encontrábamos algo nuevo. Esta fue la tercera vez que ocurrió algo inquietante en el arroyo. En otras ocasiones, un hombre nos persiguió a través de un túnel y también tuvimos un encuentro con un grupo tipo secta que poseía el arroyo. Si quieren que cuente esas historias, son cortas y puedo hacerlo después. Nick y yo exploramos este lugar muy seguido con algunos otros amigos, pero para este viaje solo uno pudo acompañarnos. Su nombre era Bren y era un chico tranquilo. Bren era el mayor del grupo, tenía unos 14 años en ese momento y era como el líder, aunque ninguno de nosotros realmente le hacía caso. Intentamos que más personas se unieran, pero después de experiencias anteriores en el arroyo, estaban demasiado asustados para volver. Reunimos nuestro equipo, algunos bocadillos y una o dos navajas pequeñas, y nos preparamos para la aventura que nos esperaba. La caminata era de aproximadamente un cuarto de milla y era muy fácil para nuestras mentes infantiles llenas de energía, así que la hicimos sin problema. Hay un sendero bastante largo a través del bosque para llegar al arroyo, y es increíble caminarlo con la luz del sol, siempre y cuando no te topes con arañas. Después de aproximadamente una hora, llegamos a la entrada del arroyo. Este arroyo también es un parque nacional, así que podíamos caminar por ahí sin preocuparnos por invadir propiedad privada, como si eso alguna vez nos detuviera. Entramos por el costado del arroyo, donde había una escalera esperándonos para bajar. Bajamos la escalera haciendo lo que todo niño hace, saltándonos algunos escalones.
Terminé cayéndome por estar saltando y todos nos reímos. Llegamos al fondo y empezamos a chapotear en el agua fría del arroyo. Fue increíble. Disfruté cada segundo de la aventura. Después de unos 20 minutos jugando y haciendo tonterías, mi mejor amigo Nick nos dijo que conocía una zona genial. Como éramos niños, por supuesto lo seguimos, y Nick no estaba equivocado, era un lugar hermoso. Había muchos cangrejitos de río y una zona bastante profunda donde nosotros, que éramos bajitos, podíamos nadar. Pasamos al menos 2 horas disfrutando ese lugar y pasando un buen rato. Finalmente, el sol se ocultó y tuvimos que irnos, la mamá de Nick no nos deja quedarnos fuera hasta tarde. Regresamos hacia la escalera y subimos algo apresurados los escalones, unos 100. El grupo llegó al sendero que nos lleva a la calle. Un montón de niños tontos caminando por el camino hasta llegar al final. Salimos y llegamos a la calle, y entonces me di la vuelta y vi a una mujer. Esta mujer nunca había sido vista antes por ninguno del grupo. Tenía un cuchillo en la mano y parecía de mediana edad, llevaba puesto algo parecido a una bata de dormir. Estaba a unos 200 metros de nosotros y me preocupé. Les avisé a mis amigos y luego me di la vuelta, de alguna manera, como en las escenas cliché de las películas de terror, ella había desaparecido. El grupo me creyó y todos corrimos a casa. ¿Un grupo de niños pequeños huyendo de un fantasma, o acaso no lo era? Nos quedamos en casa preguntándonos qué fue lo que pasó. Continuaré la historia más adelante si quieren.